siempre. Bien, bueno, pasaron dos cosas en el mundo en el día de ayer para destacar. Una, chiquitita, pero tiene un relieve teniendo en cuenta que se está disputando, ¿no?, el poder en el país, el único país en Europa donde está gobernando claramente algo parecido a la centroizquierda, que es España. Hubo elecciones regionales en el emblemático País Vasco, con una novedad importante, con una gran elección de Bildu, que Bildu es el brazo político del nacionalismo vasco radical ligado a la izquierda, que antes tenía otras herramientas políticas como para disputar el poder, ¿no? Y después el triunfo también, la muy buena elección que hizo el histórico, el peronismo vasco, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Y además lo que sucedió en Ecuador. Por eso estamos con Roberto Vargas. Roberto. Hola, Dani, amigos. Bueno, contame amigas. qué pasó en el País Vasco. Muy bien, amigo. Bueno, rápidamente, si me permitís una corrección, Dani, no tan pequeñito, es muy importante, incide y es, yo te diría, la comunidad autónoma de España que nos permite entender otras cosas que pasan en España. Por empezar, es una comunidad autónoma efectivamente chica desde el punto de vista poblacional, 2.200.000 habitantes, pero fíjate qué dato, tiene $35.000 de renta per cápita frente a los 29.600 que tiene el resto de España. Es decir, es la comunidad más rica de España, la más industrial. Hay que señalar que en Euskadi no se cortó la producción de acero ni siquiera en la guerra civil. Es decir, cuando las tropas nacionales de Franco invadieron Euskadi, no tocaron los altos hornos, se siguió produciendo acero. Es una comunidad autónoma atravesado desde las viejas relaciones que tienen con el Imperio Británico cuando se explotaban las montañas vascas de hierro. Desde ahí la industrialización de Euskadi no se tocó nunca, es profundamente industrial. Ese dato moldea mucho de la sociedad vasca y los datos que vos traes a la mesa son muy interesantes. Es decir, lo que era el viejo radicalismo de izquierdas vasco, conectado alguna vez con ETA en su brazo político con distintas herramientas, llamado Herri Batasuna, que en euskera quiere decir pueblo unido, después se llamó Euskal Herritarrok, ahora se llama HB Bildu. Si son distintas marcas de un mismo origen, hoy se convirtió en un empate técnico con el viejo Partido Nacionalista Vasco, un partido de 1895. Bueno, 27 bancas cada uno, pero también para que entendamos este dato, entre los dos suman 54 bancas de 75 que tiene el Parlamento Vasco. Es decir, el voto nacionalista, tanto del centro a la derecha como del centro a la izquierda, copa toda la escena. De todos modos, y me parece que este es el razonamiento político que hay que seguir para comprender lo que pasó ayer, es clave el papel que va a jugar el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque las 27 bancas del PNV más las 12 que obtiene el Partido Socialista le va a permitir al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, seguir gobernando en Euskadi. ¿Y por qué esto es clave? Porque el Partido Nacionalista Vasco apoya a Sánchez y al Partido Socialista en el Parlamento Nacional. Hay que decir que Bildu también, pero ya está claro que se va a decantar de esta manera y no hay demasiadas molestias por parte de Bildu en que el PSOE apoye al PNV. Esto le da un balón de oxígeno a Sánchez muy grande. Sánchez viene de una caída sucesiva por distintos episodios, es decir, el naufragio en las elecciones gallegas, la discusión por la amnistía que ha costado muchísimo a los presos y a los exiliados catalanes, y esencialmente, Dani, un tema que es muy caro a todos nosotros porque lo seguimos con cariño, con afecto, y desde Siempre Soy le prestamos una atención muy especial por la deriva que está teniendo todo lo que es el mundo de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Esto es básicamente Podemos y básicamente una escisión de Podemos que es Sumar. Bueno, hay que señalar, para mostrar esto que estamos contando, que por ejemplo Podemos quedó afuera del Parlamento Vasco, tenía 6 bancas, quedó en 0, sacó 23.000 votos. Esto está mostrando la irrelevancia electoral que va teniendo Podemos en toda España y que cada vez es más pronunciada.
Ahora hay una nueva parada electoral el mes que viene en las elecciones claves de Cataluña para elegir presidente de la Generalitat, y finalmente el calendario de este 2024 termina en junio con las elecciones europeas. Si Podemos no registra un número como para meter alguna banca de eurodiputado, bueno, me parece ya que la cosa va a quedar en una gran irrelevancia política, ¿no? Sin ningún peso electoral. Y sumar 3/4 de lo mismo, tampoco digamos que sumar Levanzaga con este problema. Hay que decir que las elecciones anticipadas, Roberto, tantos en Galicia que se dieron hace semanas atrás, a la izquierda nacional, llamémoslo, a lo que vos llamás la izquierda del PSOE, tanto Sumar como Podemos, le fue mal, fue un resultado del punto de vista electoral catastrófico, y en el caso del País Vasco en el día de ayer, solamente Sumar logró un legislador, ¿no? Exactamente, 3/4 de lo mismo, Dani. Tanto en Galicia como en Euskadi son fuerzas que no representan absolutamente. Recordemos que en algún momento Podemos llegó a ser la primera fuerza en el País Vasco en una elección general, ¿no? Un dato fantástico que traes en la mesa, Dani. 30 puntos obtuvo Podemos en su mejor momento. Y ayer en términos porcentuales, ¿cuánto sacó? Fuerza nacional. La primera fuerza nacional en Euskadi fue Podemos. Bien. Quedó en la irrelevancia absoluta. Llamado de atención para, como hemos dicho tantas veces en Siempre Soy, para la fuerza política que cambió, yo te diría, no solo el lenguaje político español, el lenguaje político de buena parte de la política. La última gran novedad comunicacional de Occidente en la izquierda, sin duda alguna, fue Podemos. Este es mi modesto modo de ver las cosas. Sin duda alguna. Bien, recuadrito de Ecuador, ¿no? Ayer hubo un plebiscito en Ecuador, a 6 meses de la elección de Daniel Noboa, para completar el mandato presidencial anterior. Hay que decir, dentro de poco, el año que viene, va a haber elecciones también en Ecuador, dentro de menos de un año va a haber elecciones en Ecuador donde un presidente, Daniel Noboa, donde estaba con niveles de aceptación muy altos, fundamentalmente por su buquelización, o sea, buquelizado Noboa, luego del avance del narcotráfico en su país, y eso le ha traído niveles de aceptación altos. Sin embargo, en el día de ayer planteó un plebiscito donde lo ganó en la mayoría de las preguntas, donde hacía una propuesta de carácter punitivista, pero obtuvo derrotas también muy claras y contundentes cuando hizo preguntas que tienen que ver con los derechos laborales y los derechos de las empresas multinacionales, Roberto. Exactamente, Dani. A ver, estamos asistiendo, también lo contamos mucho en Siempre Soy, a un cambio de época, un cambio de sentido, un cambio estético, esta militarización de la política que influye mucho en el mundo Milei, lo estamos viendo en otros lados, y Ecuador no es la excepción. Noboa es un presidente militarizado. Bueno, hubo 11 preguntas tuvo el plebiscito de ayer. En 2 preguntas, fíjate qué interesante, en 2 preguntas patina o es el rechazo evidente. Una tiene que ver con la injerencia que pueda tener el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Lo estoy leyendo tal cual. El 65% votó en contra de la injerencia extranjera y el 35,1% a favor. Y en la siguiente pregunta, ¿usted está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo? 68,8% votó que no y 31,2% votó que sí. ¿Ok? Por supuesto, en todas las demás, donde hay preguntas si puede extraditar, si los militares pueden intervenir en un conflicto local, si los militares pueden requisar y revisar y pedir documentos, ahí al revés, sacó 70 puntos a favor. Interpretación, así, a primera vista y fuera de la geografía del Ecuador. La gente dice, dame seguridad, pero no me entregues de pies y manos. Da la impresión, ¿no? Da la impresión. Estos son los resultados, insistimos, Dani, en un mundo dominado por la creciente presencia militar, por el aumento radical de los presupuestos en los ejercicios de cada país del presupuesto militar. Hay que ver que el viernes, es un dato que no lo perdamos de vista, por favor, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le aprobó a Biden $61.000 millones
para la guerra de Ucrania. Es decir, la guerra de Ucrania va a seguir, ¿ok? Y acá Milei, que no tiene plata para jubilados y para las universidades, compra aviones de guerra. Es evidente lo que está pasando en el mundo y es evidente cómo los dirigentes se están plegando a esa línea que se está desarrollando en buena parte del mundo. Gracias, Roberto. Un abrazo grande, amigo. Fuerte abrazo.